Era solo una limpiadora, hasta que enseñó 9 idiomas al hijo del millonario. Parece improbable, ¿no es así? Pero lo que pasó dentro de aquella mansión lujosa, detrás de puertas pesadas y corredores silenciosos, cambió para siempre la vida de un hombre frío, de un niño solitario y de una mujer que todos preferían ignorar. Esta historia que te voy a contar hoy te va a emocionar hasta las lágrimas. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios de dónde nos estás viendo. Ya, suscríbete al canal, deja tu like y prepárate para conocer cómo una simple limpiadora logró lo que los mejores especialistas del mundo no pudieron hacer. Lo que descubrirás te hará repensar todo lo que creías saber sobre el verdadero valor de las personas. Pero ¿qué podía enseñar una simple limpiadora al hijo de uno de los hombres más ricos del país? Esa pregunta resonaba en los corredores de aquella casa, y tal vez también en ti ahora mismo. El sol de octubre se filtraba a través de los vitrales modernistas de la mansión Vasconcelos, creando caleidoscopios de luz dorada sobre los azulejos hidráulicos del vestíbulo principal. Elena Santos ajustó el trapo húmedo en sus manos, callosas, y contempló por un instante la magnificencia de aquella casa, que parecía un museo del modernismo catalán. Cada mañana, al cruzar el umbral de hierro forjado que daba entrada al elegante barrio de Sarriá-Sant-Gervasi, sentía el peso de dos mundos distintos: el suyo, construido de silencios y pérdidas, y el de aquella familia que habitaba entre mármoles de Carrara y cerámicas de Gaudí. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo de mosaicos mientras se dirigía hacia la biblioteca, una habitación inmensa con estanterías que se alzaban hasta el techo decorado con molduras Art Nouveau. Las ventanas francesas ofrecían una vista espectacular del Parc Güell, donde las torres multicolores de la famosa obra Gaudí se recortaban contra el cielo mediterráneo. Elena había aprendido a limpiar en silencio, sin disturbar la pesada quietud que reinaba en aquella casa, donde las palabras parecían haberse extinguido hace mucho tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Escondido detrás de la estantería de libros de arquitectura catalana, un niño pequeño la observaba con ojos que contenían océanos de tristeza. Cayo Vasconcelos, de apenas 8 años, poseía el rostro angelical de su madre fallecida y la mirada intensa de su padre ausente. Su cabello castaño claro caía sobre una frente pálida, y sus pequeños dedos se aferraban a un libro ilustrado como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta silenciosa. Elena fingió no haberlo visto y continuó limpiando los cristales de la ventana. Sin embargo, algo en su interior se removió cuando percibió la respiración contenida del niño, el modo en que sus pequeños hombros se tensaban cada vez que ella se movía. Era como contemplar su propio reflejo de años atrás, cuando el dolor era tan profundo que las palabras se volvían imposibles. Sin pensarlo, comenzó a canturrear una melodía italiana que su abuela le había enseñado en los veranos de su infancia. La luna mezzo mare, mamma mia m'amaritare. Su voz, ronca por meses de silencio autoimpuesto, se alzó suavemente entre las paredes forradas de libros. La canción hablaba de una joven que pedía a su madre casarse con un marinero, una historia simple sobre esperanza y futuro. El sonido de pasos pequeños alejándose la hizo detenerse. Cuando se volvió, Cayo había desaparecido, pero sobre la mesa de lectura había quedado el libro que sostenía, un cuento infantil en catalán titulado El silenci dels mots, el silencio de las palabras. Elena sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. ¿Era casualidad o el destino le estaba enviando una señal a través de aquel niño mudo que había perdido su voz en el mismo momento en que ella perdió su mundo? Al día siguiente, mientras limpiaba el hall de entrada ornamentado con mosaicos que reproducían patrones florales típicos del modernismo barcelonés, Elena escuchó un sonido que le heló la sangre, una voz infantil, apenas un susurro, que repetía la palabra luna con una pronunciación perfecta en italiano. Se volvió lentamente y descubrió a Cayo asomado desde la escalera de mármol, sus pequeños dedos aferrados al pasamanos de hierro forjado. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto el día anterior, como si una llama se hubiera encendido en su interior. «Bon día, Cayo»,
susurró Elena en catalán, la lengua natal del niño que parecía haber olvidado cómo usar. Por primera vez en 2 años, desde la muerte de su madre en un accidente en Passeig de Gracia, Cayo Vasconcelos sonrió. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo Vasconcelos, el patriarca de la familia, acababa de llegar de un viaje de negocios a Sao Paulo y había escuchado esa primera palabra de su hijo desde la ventana de su despacho. Su mano se tensó sobre el picaporte de la puerta, mientras una mezcla de esperanza y terror se apoderaba de su corazón de empresario acostumbrado a controlar cada variable de su vida. ¿Quién era esa mujer que había logrado en 2 días lo que los mejores especialistas de Barcelona no habían conseguido en 2 años? La mansión Vasconcelos despertaba cada mañana con el sonido de las campanas de la Basílica de Santa María del Mar, que llegaba hasta Sarriá Sant Gervasi como un eco lejano del corazón histórico de Barcelona. Elena había establecido una rutina precisa. Llegaba cuando los primeros rayos de sol acariciaban las torres de la Sagrada Familia y comenzaba su trabajo en el jardín interior, un patio andaluz que Eduardo había mandado construir como homenaje a los orígenes ibéricos de su difunta esposa. Cayo la esperaba, no de manera evidente. El niño había aprendido el arte de la invisibilidad durante sus años de mutismo, pero Elena podía sentir su presencia como una sombra cálida que la seguía por los pasillos. Algunas veces lo descubría reflejado en los cristales de las ventanas. Otras escuchaba el roce de sus zapatillas sobre los azulejos hidráulicos cuando creía que nadie lo observaba. Durante su tercera semana en la mansión, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Mientras limpiaba la fuente de cerámica que presidía el jardín interior, comenzó a hablar en voz alta, aparentemente consigo misma, pero dirigiendo sus palabras hacia el lugar donde sabía que Cayo se escondía detrás de las bugambillas que crecían contra la pared blanca. «Che bella giornata oggi», murmuró en italiano señalando el cielo azul que se recortaba sobre el patio. «¡Qué día tan hermoso!». Luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, repitió la frase en francés, «Quelle belle journée aujourd'hui». El silencio que siguió era diferente al habitual. Elena podía percibir la tensión expectante, la respiración contenida, la lucha interior de un niño que quería responder, pero no sabía cómo romper el muro que él mismo había construido. Al cuarto día, mientras regaba las plantas aromáticas del jardín, lavanda, romero, tomillo, que llenaban el aire de fragancias mediterráneas, Elena escuchó una voz tímida que provenía de detrás de las adelfas. «Belle journée». Su corazón se aceleró, pero mantuvo la composure. Sin volverse, respondió suavemente. «Sí, Cayo, une 3 belle journée». Esa tarde, Eduardo Vasconcelos regresó temprano de sus oficinas en el distrito financiero de Diagonal Mar. Su chofer lo había dejado en la entrada principal, pero en lugar de dirigirse directamente a su despacho, como era su costumbre, decidió inspeccionar la casa. Algo había cambiado en el ambiente, una vibración diferente que no sabía cómo interpretar. Caminó por los pasillos decorados con reproducciones de obras de Picasso y miró, siguiendo un sonido que no identificaba de inmediato. Cuando llegó al jardín interior, se detuvo en seco. Cayo estaba sentado en el borde de la fuente, y Elena se encontraba frente a él, sosteniendo pequeñas tarjetas hechas a mano. En cada tarjeta había una palabra escrita en diferentes idiomas, acompañada de un dibujo simple. Gato en italiano junto a un gato. Chat en francés. Gato en español. Cat en inglés. «Dimi, Cayo», decía Elena con una paciencia infinita. «¿Cómo se dice gato en francés?» «Chat», respondió el niño sin hesitar, su voz clara y segura. Eduardo se aferró al marco de la puerta, sintiéndose como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su hijo no solo estaba hablando, estaba aprendiendo múltiples idiomas con una facilidad que desafiaba toda lógica. ¿Quién diablos era esa mujer? Esa noche, después de que Elena se marchara a su pequeño estudio en el barrio de la Barceloneta, Eduardo se encerró en su despacho y comenzó a hacer llamadas. Necesitaba información, antecedentes, cualquier cosa que le ayudara a entender
qué estaba sucediendo en su propia casa. Lo que descubrió lo dejó completamente descolocado. Elena Santos no tenía antecedentes penales, referencias laborales impecables, pero también un vacío inexplicable en su historia profesional. Según sus documentos, había trabajado en tareas de limpieza durante los últimos 18 meses, pero antes de eso, nada. Como si hubiera aparecido de la nada en Barcelona. Mientras contemplaba las luces nocturnas de la ciudad desde su ventana, Eduardo no podía alejar de su mente la imagen de su hijo pronunciando palabras en idiomas que nunca había estudiado, con una mujer que limpiaba suelos, pero poseía el don de despertar voces dormidas. Algo extraordinario estaba sucediendo en la mansión Vasconcelos, y Eduardo Vasconcelos, acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio empresarial, se encontraba por primera vez en años sin saber exactamente qué hacer. La tercera planta de la mansión Vasconcelos había permanecido cerrada desde la muerte de Mariana, la esposa de Eduardo y madre de Cayo. Era un ático convertido en estudio de arte, con claraboyas que permitían la entrada de luz natural y paredes cubiertas de lienzos inacabados que la talentosa artista había dejado como testimonio de sus sueños truncados. Elena descubrió este espacio por casualidad una mañana de noviembre, cuando el viento del norte arrastraba el aroma de las hojas secas desde el parque de la Ciutadella. Había subido para limpiar las ventanas superiores cuando encontró la puerta entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla completamente. El interior la dejó sin aliento. Los cuadros de Mariana Vasconcelos revelaban un alma sensible y atormentada. Retratos de Cayo bebé con ojos que ya parecían demasiado ancianos para su rostro, paisajes oníricos donde la arquitectura de Gaudí se mezclaba con elementos surrealistas, autorretratos donde la pintora parecía estar buscando algo que no llegaba a encontrar. Pero lo que más impactó a Elena fue un cuadro inacabado en el caballete central, una mujer de espaldas contemplando el mar desde la playa de la Barceloneta, mientras un niño pequeño construía castillos de arena a sus pies. La técnica era magistral, pero la obra había quedado interrumpida, como si la artista hubiera dejado el pincel en el momento exacto en que la vida decidió arrebatarle la oportunidad de terminarla. Era hermosa, ¿verdad? Elena se sobresaltó. Cayo había subido sin que ella lo sintiera, y ahora contemplaba el retrato de su madre con una expresión serena que contrastaba con la intensidad de sus ojos. «Muy hermosa», respondió Elena en español, intuyendo que este momento requería la sencillez de su lengua materna. «¿Vienes aquí a menudo?» «Antes no podía», confesó Cayo, su voz apenas un susurro. «Papá cerró esta habitación después de que mamá se fuera. Pero ahora que hablo contigo, las puertas parecen abrirse solas». Elena sintió un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien esa sensación de espacios que se cierran cuando el dolor es demasiado intenso para ser soportado. «¿Te gustaría que habláramos de ella?», preguntó sentándose en una silla de mimbre situada frente al caballete. Cayo asintió y se acercó tímidamente. «Mamá hablaba 5 idiomas», comenzó, su voz ganando fuerza gradualmente. Decía que cada idioma era como un color diferente para pintar el mundo. El catalán era azul como el Mediterráneo, el español era rojo como los atardeceres, el italiano era dorado como el sol. «¿Y los otros 2?», preguntó Elena, fascinada por la metáfora. «El francés era verde como los jardines del parque. ¿Cuál y el portugués?» Cayo hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «El portugués era blanco como las nubes, porque era el idioma que papá usaba para decirle que la amaba». Elena extendió su mano instintivamente, y Cayo la tomó sin vacilar. En ese momento, ambos comprendieron que habían cruzado una frontera invisible. Ya no eran simplemente una empleada doméstica y el hijo de la familia. Eran 2 almas heridas que habían encontrado en el otro la posibilidad de sanación. «¿Sabes qué, Cayo?», dijo Elena con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Creo que tu madre tenía razón sobre los idiomas y los colores. ¿Te gustaría que exploráramos juntos todos los colores que existen en el mundo?». Los ojos del niño se encendieron con una luz que Elena no había visto antes.
¿Conoces muchos idiomas?, preguntó con curiosidad infantil. Algunos, respondió Elena con modestia, aunque por dentro sabía que esa respuesta era la mayor subestimación de su vida. Lo que Cayo no sabía era que la mujer que tenía frente a él había sido una de las lingüistas más respetadas de la Universitat de Barcelona, especializada en adquisición temprana del lenguaje y autora de investigaciones pioneras sobre el multilingüismo infantil. Elena Santos había coordinado programas de integración lingüística para familias inmigrantes, había publicado artículos en revistas académicas internacionales y había sido invitada a conferencias en universidades de toda Europa. Pero eso había sido antes de que la vida decidiera arrebatarle todo lo que más amaba en un golpe tan cruel que las palabras, su especialidad, su pasión, su razón de ser, se volvieran imposibles de pronunciar. Ahora, contemplando los ojos expectantes de Cayo en el estudio de arte de su madre muerta, Elena sintió por primera vez en 18 meses que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de volver a usar sus conocimientos no para sanar sus propias heridas, sino para curar las de otro ser humano que, como ella, había perdido la capacidad de expresar su dolor. «Empezaremos mañana», prometió, apretando suavemente la mano del niño. «Te enseñaré todos los colores del mundo». Cuando abandonaron el ático esa tarde, ninguno de los dos se dio cuenta de que Eduardo los había estado observando desde la puerta entreabierta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. Las sesiones informales entre Elena y Cayo pronto adquirieron una estructura natural que se adaptaba perfectamente a los ritmos de la mansión Vasconcelos. Cada mañana, después de que Eduardo partiera hacia sus oficinas y antes de que la institutriz alemana llegara para las clases de matemáticas y ciencias, Elena y Cayo se reunían en diferentes espacios de la casa, convirtiendo cada rincón en un aula improvisada. El comedor principal, con su mesa de nogal catalán y sus sillas tapizadas en terciopelo bordó, se transformaba en el escenario perfecto para lecciones sobre comida y tradiciones culinarias. Elena había descubierto que Cayo absorbía vocabulario con una velocidad asombrosa cuando los conceptos se asociaban con experiencias sensoriales. En italiano, pine significa pan, explicaba Elena mientras partía rebanadas de pa de pagés, el pan rústico catalán que compraba cada mañana en la panadería del barrio. En francés es pain y en alemán brot. ¿Y en árabe?, preguntó Cayo, sus ojos brillando con curiosidad insaciable. «Khubz», respondió Elena, pronunciando la palabra con la precisión de quien había trabajado con comunidades marroquíes en el barrio del Raval. Cayo repetía cada palabra con una concentración absoluta, no solo memorizando la pronunciación, sino también los matices tonales que diferenciaban cada idioma. Elena observaba este proceso con una mezcla de asombro profesional y emoción maternal que no había sentido en años. Una tarde de diciembre, mientras practicaban números en mandarín en la biblioteca, San, Si, Wu, Sandra Méndez, la gobernanta gallega que llevaba 15 años trabajando para la familia, interrumpió la sesión con una expresión de desaprobación apenas disimulada. «Señora Elena», dijo en su español teñido de acento gallego, «el señor Eduardo ha preguntado por usted. Está en su despacho». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante las 6 semanas que llevaba trabajando en la mansión, había logrado mantenerse invisible para el patriarca de la familia, cumpliendo sus tareas de limpieza con eficiencia, pero sin llamar la atención. Ahora, con Cayo hablando abiertamente y su rutina diaria alterada, era inevitable que Eduardo comenzara a hacer preguntas. «Voy ahora mismo», respondió, intentando mantener la voz serena. «Xie, Elena», dijo Cayo en mandarín, agradeciéndole la lección con una sonrisa que iluminó toda su cara. El despacho de Eduardo Vasconcelos ocupaba toda la esquina sureste de la segunda planta, con ventanas francesas que ofrecían vistas panorámicas desde las montañas de Collserola hasta el inmenso puerto de Barcelona. La decoración mezclaba elementos del modernismo catalán con toques contemporáneos. Una mesa de despacho de líneas depuradas, sillones de cuero italiano
y en las paredes fotografías de sus proyectos empresariales más exitosos alternándose con obras de artistas catalanes emergentes. Eduardo estaba de pie frente a la ventana, contemplando las luces del atardecer que comenzaban a encenderse en la ciudad. Sin volverse, habló con una voz que destilaba autoridad empresarial mezclada con curiosidad paterna. «Elena, he estado observando los progresos de mi hijo». Ella permaneció en silencio, esperando. En 6 semanas ha hablado más que en los 2 años anteriores combinados. No solo está hablando, está aprendiendo idiomas con una facilidad que desafía toda explicación racional. Eduardo se volvió finalmente, y sus ojos, del mismo color miel que los de Cayo, la estudiaron con intensidad. «Necesito entender qué está sucediendo». Elena respiró profundamente. Había sabido que este momento llegaría, pero no se sentía preparada para enfrentar las preguntas de un hombre acostumbrado a obtener respuestas exactas para cada problema empresarial. «Su hijo tiene un don natural para los idiomas», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «La capacidad de adquisición lingüística múltiple es más común en niños que han crecido en entornos donde...» «Elena», la interrumpió Eduardo, con suavidad, pero firmeza. «No me dé explicaciones técnicas, quiero la verdad. ¿Quién es usted?» El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos que pugnaban por salir a la luz. Elena contempló las fotografías familiares que decoraban la mesa de Eduardo. Cayo bebé en brazos de una mujer hermosa, de cabello castaño y sonrisa luminosa. La misma mujer pintando en el estudio del ático. Eduardo y Mariana el día de su boda en la Catedral de Barcelona, jóvenes y radiantes de felicidad. «Soy alguien que entiende el silencio», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Alguien que sabe lo que significa perder la capacidad de hablar cuando el dolor es demasiado grande para caber en palabras». Eduardo estudió su rostro durante un largo momento, y Elena pudo ver en sus ojos el reconocimiento de un alma herida identificando a otra. «¿Y mi hijo?», preguntó, su voz ahora desprovista de autoridad empresarial, teñida únicamente de vulnerabilidad paterna. «Su hijo necesita que alguien crea en él sin intentar curarlo», respondió Elena con una convicción que la sorprendió a ella misma. «Necesita que alguien le enseñe que el silencio no es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar el mundo. Y cuando esté listo para hablar, necesita que las palabras que aprenda sean puentes hacia otros seres humanos, no simplemente sonidos vacíos». Eduardo asintió lentamente, y por primera vez desde que Elena trabajaba en la mansión, sonrió con genuina calidez. «Continúe con lo que está haciendo», dijo, «pero quiero estar informado de sus progresos». Y Elena hizo una pausa significativa. «Gracias por devolverle la voz a mi hijo». Cuando Elena abandonó el despacho esa tarde, no sabía que Eduardo había tomado ya una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Esa misma noche, contrataría a un investigador privado para descubrir toda la verdad sobre la mujer que había conseguido el milagro que él, con todos sus recursos, no había podido lograr. La investigación sobre el pasado de Elena Santos llegó a las manos de Eduardo una fría mañana de enero, cuando la lluvia mediterránea golpeaba contra los cristales de la mansión, creando un ritmo melancólico que parecía componer la banda sonora perfecta para las revelaciones que estaba a punto de descubrir. El informe, encuadernado en una carpeta de cuero negro, contenía 28 páginas que reconstruían la vida de Elena con una precisión quirúrgica que hizo que Eduardo sintiera una mezcla de respeto y consternación por la mujer que había estado limpiando su casa durante los últimos 2 meses. Dr. Helena Santos García, doctora en Lingüística aplicada por la Universitat de Barcelona, especialista en adquisición temprana del lenguaje y psicolingüística infantil, autora de 17 artículos publicados en revistas académicas internacionales, coordinadora del Programa de Integración Lingüística para Familias Inmigrantes del Ayuntamiento de Barcelona, profesora titular del Departamento de Filología de la UB durante 15 años. Eduardo pasó las páginas con creciente asombro.
leyendo sobre conferencias en universidades europeas, proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, reconocimientos académicos que convertían a Elena en una de las lingüistas más respetadas de España en su campo de especialización. Pero el informe no se detenía en los logros profesionales. Las últimas páginas, escritas con la frialdad de los hechos documentados, describían el derrumbe de esa vida brillante con una crudeza que hizo que Eduardo sintiera un nudo en el estómago. Marzo de 2022. Manifestación política en Vía Layetana. Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Carlos Santos, esposo de Elena, fotógrafo freelance de 34 años, herido de gravedad al ser alcanzado por una pelota de goma policial. Muerte en el Hospital Clínic 3 días después. Agosto de 2022. Sofía Santos García, hija única del matrimonio de 8 años de edad, accidente mortal en el funicular del Tibidabo. Fallo mecánico en el sistema de frenado. Septiembre de 2022. Elena Santos solicita excedencia indefinida de la Universitat de Barcelona. Abandona su domicilio en el Eixample. No se presentan nuevas direcciones de contacto. Eduardo cerró el informe y se quedó contemplando la lluvia que resbalaba por las ventanas de su despacho. Ahora entendía el peso que llevaba Elena en sus hombros, la razón de sus silencios, la manera en que había conectado instantáneamente con el dolor mudo de Cayo. Esa tarde, cuando Elena llegó para su rutina habitual, Eduardo la estaba esperando en la biblioteca. Cayo se encontraba en su clase de alemán con la institutriz, lo que les daría privacidad para la conversación que sabía inevitable. «Elena», comenzó, su voz cargada de una comprensión nueva. «Creo que es hora de que hablemos abiertamente». Ella lo miró con esos ojos que habían visto demasiado dolor para una sola vida, y asintió en silencio. «Sé quién era usted antes de llegar aquí», continuó Eduardo mostrándole el informe, «y creo que entiendo por qué está aquí ahora». Elena tomó el documento con manos que apenas temblaron, hojeó algunas páginas y luego lo depositó sobre la mesa de lectura con una serenidad que impresionó a Eduardo. «¿Qué quieres saber?», preguntó con voz tranquila. «Quiero saber por qué una de las lingüistas más respetadas de Barcelona está limpiando mi casa en lugar de estar dando clases en la universidad». Elena caminó hasta la ventana que daba al jardín interior, donde las bugambillas habían perdido sus flores debido al invierno, dejando solo las ramas desnudas como testimonio de la belleza que había sido. «Porque cuando pierdes todo lo que amas», comenzó su voz apenas audible, «las palabras se vuelven tu enemigo. Durante 15 años enseñé a otros cómo usar el lenguaje para conectar, para comunicar, para sanar. Escribí sobre la importancia de las palabras en el desarrollo emocional de los niños. Y cuando llegó el momento en que más necesitaba que las palabras me salvaran a mí, se quedaron mudas». Se volvió hacia Eduardo, y por primera vez desde que la conocía, él pudo ver lágrimas en sus ojos. No podía seguir enseñando sobre algo en lo que ya no creía. No podía hablar de desarrollo lingüístico infantil cuando mi propia hija... Su voz se quebró. Cuando mi propia hija ya no estaba ahí para desarrollarse. Eduardo se acercó, y en un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo, puso una mano reconfortante sobre el hombro de Elena. «¿Y Cayo?», preguntó suavemente. Elena sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa que contenía dolor y esperanza a partes iguales. «Cayo me está enseñando que tal vez las palabras no son para sanarme a mí, sino para sanar a otros, que tal vez el propósito de todo lo que aprendí no era para mi propia felicidad, sino para devolverle la voz a un niño que la había perdido como yo perdí la mía». En ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, Cayo apareció en la puerta de la biblioteca. Sus ojos se movieron entre su padre y Elena, percibiendo la tensión emocional en el aire con la intuición propia de los niños. «¿Está todo bien?», preguntó en italiano, idioma que había comenzado a usar cuando se sentía inseguro. Elena y Eduardo intercambiaron una mirada, y en ella pasó toda la comprensión que habían alcanzado en esos pocos minutos de honestidad brutal. «Tutto va bene, tesoro», respondió Elena en italiano, secándose las lágrimas.
Tu padre y yo estábamos hablando sobre el futuro. ¿Mi futuro?, preguntó Cayo, ahora en español, acercándose con curiosidad. Eduardo se arrodilló para estar a la altura de su hijo y lo tomó de las manos. Tu futuro, el de Elena y tal vez el nuestro juntos. Cayo sonrió con esa luminosidad especial que había recuperado en los últimos meses, pero en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a formular. Elena la respondió por él. No voy a irme a ninguna parte, Cayo. Tenemos muchos idiomas que aprender todavía. Afuera la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes, iluminando el jardín donde pronto florecerían nuevamente las bugambillas. La armonía que había comenzado a establecerse en la mansión Vasconcelos encontró su primer obstáculo real en la figura de Sandra Méndez, la gobernanta gallega cuya lealtad hacia la familia se había convertido, con los años, en una forma de posesividad celosa, que no admitía cambios en el orden establecido. Sandra había llegado a la casa 15 años atrás, contratada por Mariana, cuando Cayo era apenas un bebé. Había sido testigo del florecimiento del amor entre Eduardo y su esposa, del nacimiento del niño, de los años dorados, cuando la familia parecía un anuncio publicitario de la felicidad perfecta. También había estado presente durante la tragedia, sosteniendo a Eduardo cuando identificó el cuerpo de Mariana en el Hospital Clínic, cuidando de Cayo cuando el niño se sumió en el mutismo que parecía no tener fin. En su mente, Sandra se había convertido en la guardiana no oficial de la memoria de Mariana y la protectora de la estabilidad familiar. La llegada de Elena, y especialmente el impacto que había tenido sobre Cayo, representaba una amenaza a ese equilibrio que ella había luchado por mantener durante 2 años de duelo. Una mañana de febrero, mientras Elena trabajaba con Cayo en el estudio de arte de Mariana, ahora convertido en su aula informal de idiomas, Sandra subió con una bandeja de café y galletas caseras. Su intención aparente era servir un refrigerio, pero su verdadero propósito quedó claro cuando se detuvo deliberadamente frente al caballete que sostenía el cuadro inacabado de Mariana. La señora Mariana era una mujer extraordinaria, comentó en voz alta, dirigiéndose aparentemente a Cayo pero con la mirada fija en Elena. Hablaba 5 idiomas con fluidez, pintaba como los ángeles y sobre todo conocía su lugar en esta familia. Elena sintió la pulla pero mantuvo la composure. Había enfrentado suficientes políticas académicas en la universidad como para reconocer una declaración de guerra cuando la escuchaba. Debía ser una mujer muy especial, respondió con genuina admiración, observando el retrato inconcluso. Su talento artístico es evidente. Más que talento, insistió Sandra, su acento gallego volviéndose más pronunciado, como siempre que se agitaba emocionalmente. Tenía clase, educación, pertenecía a este mundo, no era... Hizo una pausa calculada. No era alguien que hubiera llegado aquí por casualidad. Cayo, sentado en su pequeña mesa con tarjetas de vocabulario en árabe, levantó la mirada con una expresión de confusión infantil que no terminaba de comprender los subtonos de la conversación adulta. Sandra, dijo con la inocencia propia de sus 8 años, Elena también tiene educación, me está enseñando 9 idiomas y sabe cosas que ni siquiera mis maestros saben. Los niños pueden ser muy impresionables, replicó Sandra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces confunden información con sabiduría o conocimiento con apropiado. Esa tarde Sandra pidió una reunión privada con Eduardo. Lo encontró en su despacho, revisando contratos de exportación hacia Brasil, rodeado de documentos que reflejaban el éxito de su imperio empresarial. Señor Eduardo, comenzó con la formalidad que siempre había marcado su relación profesional, necesito hablarle sobre ciertos cambios que he observado en la casa. Eduardo levantó la mirada de los contratos, percibiendo inmediatamente la tensión en la voz de Sandra. ¿Qué tipo de cambios? Se trata de Elena, señor, y de la manera en que se está posicionando en la familia. Eduardo depositó su pluma dorada sobre el escritorio y se recostó en su sillón, invitando a Sandra a continuar con un gesto de la mano.
Durante 15 años he cuidado de esta casa y de esta familia, prosiguió Sandra, su voz ganando fuerza. He visto cómo ciertas personas pueden aprovecharse de situaciones delicadas. Cayo es un niño vulnerable, y usted es un hombre que ha pasado por mucho dolor. Es natural que cualquier cambio positivo parezca milagroso, pero... la interrumpió Eduardo con una voz que contenía una advertencia silenciosa. Pero debemos ser cuidadosos de no confundir gratitud con otras cosas. Esta mujer llegó aquí sin referencias claras, trabaja en tareas de limpieza, y de repente se ha convertido en la salvación de Cayo. ¿No le parece demasiado conveniente? Eduardo estudió el rostro de Sandra durante un largo momento. Conocía su lealtad, valoraba sus años de servicio, pero también reconocía los celos cuando los veía. Sandra, dijo finalmente, ¿está sugiriendo que Elena tiene segundas intenciones? Estoy sugiriendo prudencia, señor Eduardo. He visto cómo, mira usted, cómo se ha instalado en el estudio de la señora Mariana, cómo Cayo cada día depende más de ella. Una mujer inteligente podría ver en esta situación una oportunidad para... ¿Para qué, Sandra? Para cambiar su situación social de manera radical. El silencio que siguió fue tenso, cargado de lealtades divididas y sospechas no expresadas. Eduardo se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, contemplando el jardín donde había visto florecer la relación entre Elena y su hijo. Entiendo su preocupación, dijo finalmente sin volverse, y valoro su lealtad hacia esta familia, pero también debo decirle que conozco más sobre Elena de lo que usted imagina. Señor, Elena no es una simple empleada doméstica, Sandra. Es una profesional altamente calificada que está ayudando a mi hijo no por conveniencia, sino por razones que van más allá de cualquier beneficio material. Sandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su estrategia de desacreditar a Elena basándose en prejuicios de clase acababa de desmoronarse. No entiendo, señor. Eduardo se volvió y la miró directamente a los ojos. Elena es doctora en lingüística, ex profesora universitaria, y una de las especialistas más respetadas de Barcelona en desarrollo del lenguaje infantil. Está aquí no porque necesite el trabajo, sino porque necesita sanar. Y está sanando, ayudando a sanar a mi hijo. La revelación dejó a Sandra completamente descolocada. Durante semanas había construido una narrativa sobre una mujer oportunista que se aprovechaba de una familia vulnerable, y ahora descubría que esa mujer tenía más credenciales académicas que la mayoría de las personas que conocía. Pero entonces, ¿por qué trabaja de...? Esa no es nuestra pregunta que hacer, interrumpió Eduardo con firmeza. Nuestra única responsabilidad es estar agradecidos por el regalo que está dándole a Cayo y, por extensión, a toda esta familia. Cuando Sandra abandonó el despacho esa tarde, sabía que había perdido una batalla que no debería haber iniciado, pero también sabía que la guerra por el corazón de la familia Vasconcelos apenas había comenzado. En el piso superior, ajena a las maquinaciones que se desarrollaban a su alrededor, Elena continuaba enseñando a Cayo las sutilezas del mandarín, sin imaginar que su pasado y su presente estaban a punto de colisionar, de manera que cambiaría para siempre el rumbo de su nueva vida. La primavera mediterránea llegó a Barcelona con su promesa de renovación, llenando los jardines de la mansión Vasconcelos de colores vibrantes y fragancias que despertaban los sentidos después del letargo invernal. Para Elena, esta estación había sido siempre símbolo de nuevos comienzos, pero este año particular traía consigo ecos de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de rutina y silencio autoimpuesto. Era una tarde de marzo cuando Cayo, trabajando en ejercicios de escritura en japonés, levantó la mirada de sus caracteres hiragana y formuló la pregunta que Elena había estado temiendo durante meses. «Elena, tú también tienes una hija». La pregunta flotó en el aire del estudio de arte como una mariposa tóxica, hermosa y letal a la vez. Elena sintió que sus manos se detenían sobre las tarjetas de vocabulario que estaba preparando, y el mundo pareció condensarse en ese momento de silencio donde el pasado exigía ser reconocido. «¿Por qué preguntas eso, tesoro?», logró articular,
su voz manteniéndose sorprendentemente estable. Cayo dejó su pincel sobre la mesa y la miró con esos ojos que parecían demasiado sabios para sus 8 años. Porque cuando me enseñas, tienes la misma expresión que tenía mamá cuando me contaba cuentos, como si estuvieras recordando algo hermoso y triste al mismo tiempo. La percepción del niño la desarmó completamente. Durante meses había creído que mantenía sus emociones bajo control, que su profesionalismo académico la protegía de revelaciones involuntarias. Pero Cayo había visto a través de todas sus defensas con la claridad propia de un alma, que también había navegado por las aguas profundas del dolor. Elena caminó hasta la ventana que daba al jardín, donde las bugambillas habían recuperado su esplendor primaveral, creando cascadas de color magenta contra las paredes blancas. Durante un largo momento, contempló esa explosión de vida mientras buscaba las palabras adecuadas para hablar de muerte. «Sí, Cayo», dijo finalmente. «Tuve una hija. Su nombre era Sofía. ¿Era como yo?», preguntó Cayo con la curiosidad inocente de la infancia. En algunos aspectos, sí. Le encantaban los idiomas, aunque no tenía tu talento natural. Le gustaba más inventar sus propias palabras para describir cosas que no encontraba en el diccionario. Elena se sentó en la silla de mimbre, donde Mariana solía sentarse para pintar, sintiendo una conexión extraña con la mujer que nunca había conocido, pero con quien compartía la experiencia de ser madre. ¿Inventaba palabras? Los ojos de Cayo se iluminaron con fascinación. Decía lumintristeza para describir la nostalgia, verdecanto para el sonido que hace el viento entre las hojas, abrazosueño para esa sensación de seguridad antes de dormirse. Cayo sonrió, y Elena pudo ver en esa sonrisa el mismo deleite lingüístico que había visto tantas veces en los ojos de Sofía. «¿Dónde está ahora?», preguntó el niño con la franqueza directa que solo los niños poseen. Elena respiró profundamente, preparándose para pronunciar las palabras que había evitado durante casi 2 años. «Sofía tuvo un accidente, como el accidente de tu mamá. A veces las personas que amamos se van antes de que estemos listos para decirles adiós». Cayo procesó esta información con la seriedad de alguien que comprendía íntimamente el significado de la pérdida. «¿Por eso viniste aquí?», preguntó. «¿Para no sentirte tan sola?». La simplicidad de la pregunta contenía una profundidad que sorprendió a Elena. Durante meses había racionalizado su presencia en la mansión Vasconcelos como una necesidad económica, una forma de mantenerse a flote mientras reconstruía su vida. Pero Cayo había identificado la verdad emocional que ella había estado evitando reconocer. «Creo que vine aquí porque necesitaba recordar para qué servían mis conocimientos», respondió con honestidad. «Durante mucho tiempo, después de que Sofía se fuera, creí que todo lo que había aprendido sobre idiomas y educación ya no tenía sentido. Pero contigo he recordado que enseñar no es solo compartir información, es conectar corazones a través de las palabras». Cayo se levantó de su silla y caminó hacia Elena con esa determinación particular que había desarrollado en los últimos meses, la misma determinación que lo había llevado a romper su silencio de 2 años. «Elena», dijo, tomando sus manos con sus pequeños dedos, «¿crees que Sofía y mamá se conocen allá donde están?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Durante meses había evitado cualquier especulación sobre el después, cualquier consolación religiosa o espiritual que pudiera suavizar el filo cortante de su dolor. Pero mirando los ojos esperanzados de Cayo, sintió por primera vez la posibilidad de que existiera algo más allá del final. «No lo sé, tesoro», respondió con honestidad. «Pero si se conocen, estoy segura de que Sofía le está enseñando a tu mamá todas las palabras inventadas que creó. Y tu mamá le está mostrando cómo pintar con todos los colores de los idiomas». Cayo sonrió con una luminosidad que transformó todo el estudio de arte. «Entonces, seguramente, están contentas de que nos hayamos encontrado nosotros también». Esa tarde, cuando Eduardo regresó de sus oficinas, encontró a Elena y Cayo en el jardín,
trabajando en un proyecto que no había visto antes. Habían extendido una manta sobre el césped y estaban creando lo que parecía ser un libro ilustrado, con Cayo dibujando, mientras Elena escribía palabras en diferentes idiomas junto a cada imagen. Se acercó discretamente y pudo escuchar fragmentos de su conversación. «Si pinto una mariposa», decía Cayo concentrado en su dibujo, «¿cómo se llama en el idioma inventado de Sofía?» Reflexionó Elena con una sonrisa. Sofía habría dicho volardanza o tal vez colorvuelo. «Me gusta volardanza», decidió Cayo, escribiendo la palabra inventada junto a su dibujo de mariposa con colores imposibles. Eduardo sintió una emoción que no había experimentado en años, la sensación de que su familia, fracturada por la tragedia, estaba encontrando una nueva forma de estar completa. No era la misma familia que había sido antes, nunca podría serlo, pero era algo nuevo, algo sanado, algo que honraba el pasado mientras construía un futuro. Esa noche, después de que Cayo se fuera a dormir, Eduardo encontró a Elena, recogiendo los materiales del jardín bajo la luz dorada de las lámparas exteriores. «Elena», dijo suavemente para no sobresaltarla, «gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Por permitir que mi hijo conozca a su hija a través de usted, por crear un puente entre nuestras pérdidas que se convierte en ganancia para todos». Elena miró hacia la ventana del dormitorio de Cayo, donde una luz suave indicaba que el niño estaba leyendo antes de dormir. «Eduardo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que lo conocía, «¿cree que es posible construir una familia nueva sobre los cimientos de las familias que perdimos?» La pregunta flotó entre ellos como una promesa y una interrogación al mismo tiempo, mientras las luces de Barcelona brillaban a lo lejos y el futuro se abría ante ellos con posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. La transformación de Cayo había alcanzado un punto donde ya no podía pasar desapercibida para el mundo exterior. Dr. Martínez, el pediatra de la familia que había seguido el caso del mutismo selectivo del niño durante 2 años, solicitó una cita urgente con Eduardo, después de la revisión trimestral de marzo. «Eduardo», comenzó el doctor en su consulta del Hospital Sant Joan de Déu, «necesito documentar lo que está sucediendo con Cayo. Su progreso no solo es notable, es absolutamente extraordinario desde cualquier perspectiva médica». El médico abrió el expediente del niño, mostrando gráficos y evaluaciones que documentaban 2 años de estancamiento seguidos por una curva ascendente que parecía desafiar todas las proyecciones clínicas. Hace 3 meses, Cayo pronunciaba máximo 5 palabras por sesión, siempre bajo presión, siempre con signos evidentes de ansiedad. Hoy ha mantenido conmigo una conversación fluida de 20 minutos en 3 idiomas diferentes. Ha narrado sus actividades diarias, ha expresado emociones complejas e incluso ha hecho chistes lingüísticos que demuestran un entendimiento sofisticado del lenguaje. Eduardo escuchaba con una mezcla de orgullo paternal y preocupación creciente. Sabía que este momento llegaría, el momento en que el mundo académico y médico querría estudiar, analizar y potencialmente interferir con el milagro que estaba sucediendo en su casa. «¿Qué está sugiriendo, doctor?» «Estoy sugiriendo que este caso merece ser documentado y estudiado. La metodología que han empleado podría revolucionar el tratamiento del mutismo selectivo en niños. Querría contactar con especialistas en psicolingüística, tal vez realizar algunas evaluaciones más profundas». «No», la respuesta de Eduardo fue inmediata y categórica. Dr. Martínez se quedó sorprendido por la firmeza de la negativa. «Eduardo, comprendo su deseo de proteger la privacidad de Cayo, pero estamos hablando de un avance que podría ayudar a miles de niños». «Doctor», interrumpió Eduardo, con todo respeto por su profesión y su interés científico, «mi hijo no es un caso de estudio. Es un niño que ha encontrado su voz, y no voy a permitir que se convierta en un espécimen para la curiosidad académica». Esa tarde, Eduardo relató la conversación a Elena mientras caminaban por el jardín. Cayo estaba en su clase de piano,
otra actividad que había recuperado junto con el habla, y el sonido de las escalas musicales proporcionaba una banda sonora melódica a su conversación. «Tal vez debería considerarlo», dijo Elena pensativamente. «Si la metodología que hemos desarrollado puede ayudar a otros niños...» «¿Metodología?». Eduardo se detuvo y la miró con curiosidad. «¿Acaso hay una metodología formal en lo que han estado haciendo?». Elena sonrió con una mezcla de modestia y orgullo profesional que Eduardo estaba aprendiendo a reconocer. «Por supuesto que la hay. Lo que hemos estado haciendo con Cayo se basa en principios muy específicos de adquisición multilingüe, terapia narrativa y conexión emocional a través del lenguaje. No ha sido improvisación, Eduardo. Ha sido aplicación adaptada de 15 años de investigación académica». Por primera vez desde que conocía a Elena, Eduardo tuvo una visión completa de quién había sido profesionalmente. No solo era una lingüista brillante, era una investigadora cuyo trabajo había sido interrumpido por la tragedia personal, pero cuyos conocimientos seguían siendo revolucionarios. «¿Estaría dispuesta a escribir sobre ello?», preguntó. «No como un caso de estudio sobre Cayo, sino como una metodología general que otros profesionales puedan aplicar». Elena consideró la propuesta mientras observaban a una pareja de palomas construir su nido en una de las bugambillas. «Sería volver al mundo académico», murmuró, más para sí misma que para Eduardo. «Sería usar sus conocimientos para ayudar a otros niños como Cayo». «¿Y Cayo, cómo afectaría esto su rutina, su progreso?». «Cayo continuaría con usted, por supuesto, pero Elena...». Eduardo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Creo que ha llegado el momento de que reconozcamos oficialmente lo que usted es para esta familia». La conversación fue interrumpida por la llegada de Cayo, que corría desde la casa con una expresión de excitación que iluminaba todo su rostro. «¡Elena! ¡Papá!», gritó en español, aunque inmediatamente cambió al catalán, su lengua materna. «Tinc una idea fantástica». «¿Qué idea, tesoro?», preguntó Elena, notando cómo el niño había comenzado a usar el catalán espontáneamente para expresar emociones fuertes, una señal de que su conexión con su lengua natal se había restaurado completamente. «Vull fer un espectacle. Quiero hacer un espectáculo. Un espectáculo donde demostri tots els idiomes que he après y també els idiomes inventats de la Sofía». Eduardo y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. La idea del niño podía ser la respuesta perfecta a la presión externa. En lugar de convertirse en objeto de estudio, Cayo podría convertirse en embajador de su propia experiencia. «¿Qué tipo de espectáculo?», preguntó Eduardo arrodillándose para estar a la altura de su hijo. «Podríem fer jo al Palau de la Música», respondió Cayo con la confianza de quien había encontrado no solo su voz, sino también su lugar en el mundo. «I podríem convidar a tots els nens que no poden parlar perquè sapiguen que també poden aprendre». La propuesta del niño contenía una sabiduría que sorprendió a ambos adultos. En lugar de esconderse de la atención académica, Cayo proponía convertir su experiencia en inspiración para otros. «¿Y qué papel jugaría Elena en este espectáculo?», preguntó Eduardo con una sonrisa. «Elena sería la protagonista», declaró Cayo con absoluta convicción. «Perquè sense ella, jo encara, sería el nen que no podía parlar». Esa noche, después de acostar a Cayo, Eduardo y Elena se quedaron en el jardín bajo las estrellas mediterráneas, planificando un evento que podía cambiar sus vidas para siempre. «¿Está segura de que quiere volver a la vida pública?», preguntó Eduardo. «No estoy segura de nada», respondió Elena con honestidad. «Pero estoy segura de que Cayo tiene razón. Si nuestra experiencia puede ayudar a un solo niño más a encontrar su voz, vale la pena cualquier incomodidad personal». «Entonces lo haremos», decidió Eduardo. «Pero lo haremos a nuestra manera, en nuestros términos, y siempre protegiendo a Cayo». Mientras hablaban, ninguno de los dos sabía que Sandra los observaba desde una ventana del segundo piso, su rostro contraído por una mezcla de resentimiento y determinación.
Si Elena iba a convertirse en una figura pública vinculada a la familia Vasconcelos, Sandra sabía que tendría que actuar rápido para proteger lo que consideraba su territorio. La guerra silenciosa que había estado gestándose durante meses estaba a punto de volverse abierta, y el campo de batalla sería nada menos que el prestigioso Palau de la Música Catalana. La planificación del evento en el Palau de la Música Catalana se había convertido en el proyecto que consumía todas las horas libres de la mansión Vasconcelos. Eduardo había contactado con la dirección del Auditorio Modernista, una joya arquitectónica diseñada por Lluís Domènech Montaner, que representaba lo mejor del arte catalán. La propuesta había sido recibida con entusiasmo. Un evento benéfico para apoyar a niños con dificultades del lenguaje, patrocinado por la Fundación Vasconcelos y protagonizado por un caso de éxito real. Elena trabajaba en la estructura pedagógica del evento, diseñando una presentación que pudiera inspirar a familias sin revelar detalles íntimos de la experiencia de Cayo. Era un equilibrio delicado entre el impacto emocional y la privacidad familiar, entre la divulgación científica y la protección del niño. Cayo, por su parte, había asumido el proyecto con la seriedad de un pequeño profesional. Cada tarde, después de sus clases regulares, ensayaba su presentación multilingüe, combinando demostraciones de fluidez en 9 idiomas con explicaciones simples sobre cómo había recuperado su voz. Pero no todos en la mansión compartían el entusiasmo por el proyecto. Sandra había estado observando los preparativos con una creciente sensación de alarma. En su mente, Elena había pasado de ser una empleada doméstica oportunista a convertirse en una amenaza existencial para el orden que había mantenido durante 15 años. La perspectiva de que se presentara públicamente como la responsable del milagro de Cayo, vinculada para siempre a la historia familiar, era más de lo que podía tolerar. Una tarde de abril, mientras Eduardo se encontraba en reuniones para coordinar el evento, Sandra decidió actuar. Encontró a Elena en la biblioteca preparando materiales visuales para la presentación, mapas del mundo con diferentes sistemas de escritura, gráficos sobre adquisición del lenguaje, fotografías de niños de diferentes culturas comunicándose en sus lenguas nativas. Elena, comenzó Sandra, con una formalidad que apenas disimulaba su hostilidad. Necesitamos hablar. Elena levantó la mirada de los documentos, percibiendo inmediatamente la tensión en la voz de la gobernanta. Por supuesto, Sandra. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puede ayudarme explicándome exactamente qué espera conseguir con todo este circo? La crudeza de la pregunta sorprendió a Elena, pero mantuvo su compostura profesional. Esperamos ayudar a otros niños que puedan estar pasando por experiencias similares a la de Cayo. ¿Otros niños o su propia reputación? Sandra se acercó a la mesa donde Elena trabajaba, su presencia física intimidante. Durante 15 años he visto cómo funciona esta familia. He visto mujeres que intentan usar a Cayo para acercarse a Eduardo. Mujeres que ven en esta casa una oportunidad de ascenso social. Elena sintió una mezcla de indignación y tristeza por la mujer que tenía frente a ella. Sandra, creo que me malentiende completamente. ¿La malentiendo? Sandra dejó escapar una risa amarga. Llegó aquí como empleada doméstica. Se las arregló para convertirse en la salvadora de Cayo. Y ahora va a presentarse en el Palau de la Música como la heroína de la familia. Si eso no es oportunismo calculado, entonces soy ciega. Eduardo conoce mi historia completa, respondió Elena con dignidad. Sabe quién era antes de llegar aquí. Sabe por qué estoy aquí y sabe cuáles son mis intenciones. ¿Sus intenciones? Sandra se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro venenoso. ¿Sus intenciones incluyen reemplazar a la señora Mariana en todos los aspectos? El golpe fue cruel y certero. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal helado en el pecho. Nunca he pretendido reemplazar a nadie, logró articular. Mi única intención ha sido ayudar a un niño que necesitaba encontrar su voz. ¿Y el padre del niño? ¿También necesitaba que usted lo ayudara a encontrar algo? Antes de que Elena pudiera responder, la voz de Cayo resonó desde la entrada de la biblioteca.
¿Por qué le hablas así a Elena? Ambas mujeres se volvieron hacia el niño, que las observaba con una expresión de confusión y dolor que partía el corazón. «Cayo, tesoro». Sandra cambió inmediatamente su tono, adoptando la voz dulce que usaba tradicionalmente con él. «Elena y yo estábamos teniendo una conversación de adultos». «Una conversación donde le gritabas», replicó Cayo, con una firmeza que sorprendió a ambas. «Elena nunca le grita a nadie. Elena habla con el corazón». Sandra sintió que estaba perdiendo terreno rápidamente. El niño que durante años había sido tímido y dependiente de ella, ahora la desafiaba abiertamente, en defensa de la mujer que consideraba un intruso. «Cayo, yo solo quiero protegerte». «¿Protegerme de qué?». La pregunta del niño era directa y desarmante. ¿Protegerme de aprender idiomas? ¿Protegerme de poder hablar? ¿Protegerme de ser feliz? Elena se levantó de su silla y se acercó a Cayo, poniendo una mano protectora sobre su hombro. «Sandra», dijo con una voz calmada pero firme, «creo que esta conversación debe terminar aquí. Si tiene preocupaciones sobre mi papel en esta familia, debería discutirlas con Eduardo, no conmigo delante de Cayo». Sandra miró a la mujer y al niño que se habían unido contra ella y comprendió que había perdido no solo esta batalla particular, sino también la guerra por el alma de la familia Vasconcelos. «Tiene razón», admitió con una dignidad forzada. «Hablaré con el señor Eduardo». Cuando Sandra abandonó la biblioteca, Cayo se volvió hacia Elena con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué Sandra no te quiere aquí?», preguntó, con la vulnerabilidad de un niño que había visto demasiado conflicto adulto para su edad. Elena se arrodilló para estar a su altura y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. A veces, cuando las personas han cuidado de una familia durante mucho tiempo, se sienten asustadas cuando llegan cambios nuevos. Sandra te quiere mucho y tiene miedo de que ya no la necesites. «Pero yo sí la necesito», protestó Cayo con la inocencia propia de la infancia. «Y también te necesito a ti. ¿Por qué no pueden entender que se puede querer a más de una persona?». La pregunta del niño contenía una sabiduría que los adultos a menudo perdían en sus luchas por el territorio emocional. «Tienes razón, tesoro. Se puede querer a muchas personas de maneras diferentes, y todas esas personas pueden ser importantes en nuestra vida». Esa noche, Eduardo regresó a casa y encontró a Sandra esperándolo en su despacho. La conversación que siguió fue tensa, dolorosa y definitiva. «Sandra», concluyó Eduardo después de escuchar sus quejas sobre Elena, «valoro profundamente sus años de servicio a esta familia, pero no puedo permitir que sus celos personales interfieran con la felicidad de mi hijo». «¿Celos?». La voz de Sandra se quebró. «¿15 años de lealtad se reducen a celos? 15 años de lealtad merecen respeto y gratitud, que siempre tendrán, pero no le dan derecho a sabotear lo mejor que le ha pasado a Cayo desde la muerte de su madre». Sandra comprendió que había llegado al final de su reinado en la mansión Vasconcelos. Su último recurso sería el evento en el Palau de la Música, donde planteaba hacer una revelación que esperaba cambiara todo el juego en su favor. Lo que no sabía era que Elena ya había anticipado sus próximos movimientos y que tenía su propia estrategia para proteger no solo su lugar en la familia, sino también el futuro de Cayo. La noche del evento en el Palau de la Música Catalana llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo que impregnaba cada rincón de la mansión Vasconcelos. El auditorio modernista, con su impresionante cúpula de cristal y sus columnas decoradas con mosaicos florales, había sido transformado para la ocasión en un espacio que combinaba elegancia arquitectónica con calidez familiar. Eduardo había invitado a un selecto grupo de personalidades, pediatras especializados en trastornos del lenguaje, psicólogos infantiles, representantes de organizaciones benéficas y algunas familias que lidiaban con situaciones similares a la que había vivido Cayo. La prensa especializada en educación y salud infantil también había sido convocada, aunque con estrictas limitaciones sobre lo que podían fotografiar o publicar. Elena se había vestido con una elegancia discreta. Un vestido azul marino
que realzaba la serenidad de sus ojos, complementado con una chaqueta de corte clásico que le daba un aire de autoridad académica sin ostentación. Eduardo había insistido en que no era solo la tutora de Cayo, sino la coprotagonista de una historia que merecía ser contada con dignidad. Cayo, impecable en su traje azul marino que hacía juego con el de su padre, había ensayado su presentación hasta la perfección, pero conservaba la espontaneidad natural que hacía genuino su testimonio. Sandra había sido invitada al evento, por supuesto. Eduardo consideraba que sus 15 años de dedicación a la familia merecían ese reconocimiento, aunque intuía que la gobernanta guardaba algún as bajo la manga. El programa comenzó con una breve introducción de Eduardo sobre los objetivos de la Fundación Vasconcelos en el área de apoyo a la infancia. Su voz, habitualmente segura en las presentaciones empresariales, se quebró ligeramente cuando habló sobre el silencio de su hijo después de la muerte de Mariana y sobre los 2 años en que había creído que esa voz se había perdido para siempre. Pero esta noche, continuó recuperando la composure, están aquí para conocer una historia de esperanza, una historia que demuestra que a veces los milagros vienen disfrazados de encuentros aparentemente casuales y que la sanación puede llegar de las manos más inesperadas. Elena subió al escenario con una serenidad que ocultaba los nervios de volver a enfrentar un auditorio académico después de casi 2 años de silencio profesional. Comenzó su presentación con datos técnicos sobre el mutismo selectivo, la adquisición multilingüe en la infancia y las metodologías tradicionales de intervención. El lenguaje, explicó con la autoridad de quien había dedicado su vida a estudiarlo, no es solo comunicación, es conexión, es identidad, es la forma en que procesamos nuestras emociones y nuestro lugar en el mundo. Cuando un niño pierde la capacidad de hablar, no pierde solo palabras, pierde una parte fundamental de sí mismo. Describió entonces, sin mencionar nombres específicos, el caso de un niño que había desarrollado mutismo después de un trauma familiar y cómo el enfoque tradicional de terapias especializadas no había logrado penetrar la barrera emocional que el niño había construido. La clave, continuó, no fue encontrar la metodología correcta, sino encontrar la conexión emocional correcta. Este niño necesitaba que alguien entendiera su silencio antes de poder ayudarlo a romperlo. Fue entonces cuando invitó a Cayo a subir al escenario. El niño caminó con la confianza que había desarrollado en los últimos meses, pero cuando llegó al micrófono y vio las caras expectantes del público, dudó por un momento. Elena se acercó y le susurró algo al oído en catalán. Cayo sonrió y asintió. Bona nit, comenzó en su lengua materna. Em dic Cayo Vasconcelos. Y durant molt temps no podia parlar. Luego, como había ensayado, cambió al español. Durante 2 años, las palabras se quedaron atrapadas dentro de mí, como pájaros en una jaula que no sabían cómo abrir. Siguió en francés. Mais un jour, une femme est arrivée dans tous juntas. Ma vie qui parlait avec son cœur. En italiano. Lei non cercava di curarmi, cercava solo di capirmi. En alemán. Und langsam begannen die Wörter zurückzukommen. En portugués. Como flores que crecen después da chuva. En inglés. She taught me that silence isn't broken. It's opened. En árabe. وعلمتني أن كل لغة هي لون مختلف لرسم العالم. Y me enseñó que cada idioma es un color diferente para pintar el mundo. Finalmente, en mandarín. Xian sai wo jidao wo de shengyin hen zhong yao. Ahora sé que mi voz es importante. El auditorio quedó en silencio absoluto por un momento, antes de erupcionar en aplausos que se prolongaron durante varios minutos. Cayo regresó junto a Elena y tomó el micrófono una vez más. Quiero que todos los niños que no pueden hablar sepan que no están rotos, solo están esperando encontrar a la persona que entienda su idioma del corazón. Cuando los aplausos cesaron, Elena retomó la palabra para explicar la metodología que habían desarrollado, basada en conexión emocional, respeto por el ritmo del niño y la creación de un ambiente donde el multilingüismo se convertía en un juego de descubrimiento
en lugar de una obligación académica. Fue en ese momento cuando Sandra se levantó de su asiento en el público. «Disculpe», dijo con voz fuerte, «pero creo que hay información importante que el público merece conocer». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Eduardo se tensó visiblemente, y Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Sandra», dijo Eduardo desde su asiento, con una voz que contenía una advertencia clara, «este no es el momento ni el lugar». «Con todo respeto, señor Eduardo», interrumpió Sandra. «Creo que las personas aquí presentes tienen derecho a saber que la señora Elena no les ha contado toda la verdad sobre su historia». Elena permaneció en el escenario, manteniendo la composura con un esfuerzo sobrehumano. Cayo se acercó instintivamente a ella, como si quisiera protegerla de lo que se avecinaba. «La señora Elena», continuó Sandra con una voz que se escuchaba claramente en todo el auditorio, «no es solo una experta en lingüística que decidió ayudar a un niño necesitado. Es una mujer que perdió a su propia familia en circunstancias trágicas y que ha estado usando a Cayo y a la familia Vasconcelos para sanar sus propias heridas». El silencio en el auditorio era ensordecedor. Elena sintió que todas las miradas se clavaban en ella, esperando una respuesta, una negativa, una explicación. En lugar de defenderse, hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta el micrófono y habló con una voz clara y serena. «Sandra tiene razón. No les he contado toda mi historia, y creo que ha llegado el momento de hacerlo». Eduardo se levantó de su asiento, listo para intervenir, pero Elena le hizo una señal para que se detuviera. «Mi nombre es Elena Santos García, y hasta hace 2 años era profesora de lingüística en la Universidad de Barcelona. Perdí a mi esposo y a mi hija en el espacio de 6 meses, y esa pérdida me destrozó de tal manera que perdí la capacidad de hacer lo que más amaba: enseñar». Su voz se mantuvo firme, aunque las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Llegué a la casa de los Vasconcelos no como una experta, sino como una mujer rota que necesitaba cualquier trabajo para sobrevivir. Y sí, encontré en Cayo un reflejo de mi propio dolor. Pero lo que Sandra no entiende es que eso no me convirtió en oportunista, me convirtió en humana». Se volvió hacia Cayo, que la miraba con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Cayo», dijo dirigiéndose directamente a él aunque el micrófono amplificara sus palabras por todo el auditorio, «no te ayudé porque fuera mi trabajo, te ayudé porque entendí tu silencio, y tú me ayudaste a mí a recordar por qué las palabras importan». Luego se dirigió de nuevo al público. «Si eso los hace dudar de la validez de nuestra metodología o de la autenticidad de los progresos de Cayo, lo entiendo, pero les diré una cosa. La sanación verdadera solo puede venir de quien conoce la herida». El auditorio permaneció en silencio durante varios segundos, que parecieron eternos. Entonces, desde su asiento, Eduardo comenzó a aplaudir. Cayo lo siguió inmediatamente, y pronto todo el auditorio se había unido en una ovación que reconocía no solo la honestidad de Elena, sino también la belleza de una historia de sanación mutua. Sandra, que había esperado destruir la credibilidad de Elena, se encontró de pie en medio de un auditorio que aplaudía a la mujer que había intentado desacreditar. Lentamente, sin decir una palabra más, recogió su abrigo y abandonó el Palau de la Música. Cuando los aplausos cesaron, Cayo tomó el micrófono por última vez. «Elena me enseñó que las mejores maestras son las que aprenden mientras enseñan, y que las mejores familias son las que se construyen con el corazón, no solo con la sangre». Esa noche, saliendo del Palau de la Música bajo las estrellas mediterráneas, Elena, Eduardo y Cayo caminaron juntos hacia el futuro, sabiendo que habían superado la prueba más difícil de todas, la prueba de la verdad pública y la aceptación mutua. Los días que siguieron al evento en el Palau de la Música trajeron consigo una cascada de reacciones que transformaron la vida cotidiana de la mansión Vasconcelos. La presentación había sido grabada y difundida a través de redes académicas especializadas, generando un interés que superó todas las expectativas de Eduardo. Elena despertó una mañana para encontrar su teléfono lleno de mensajes de colegas académicos
que no habían sabido de su paradero durante casi 2 años. La Universitat de Barcelona había enviado una invitación formal para que regresara como profesora visitante, con la libertad de desarrollar un nuevo programa de investigación sobre metodologías de sanación a través del lenguaje. Pero no, todas las consecuencias fueron positivas. Dr. Martínez había visto la grabación y solicitó una nueva reunión, esta vez acompañado por un equipo de especialistas del Hospital Sant Joan de Déu, que querían evaluar a Cayo para documentar oficialmente su recuperación. Eduardo, explicó el pediatra durante una tensa reunión en la mansión, entendemos su deseo de proteger la privacidad de Cayo, pero ahora que el caso es de conocimiento público, tenemos la responsabilidad profesional de asegurar que su recuperación sea genuina y sostenible. Está sugiriendo que su recuperación es falsa. La voz de Eduardo contenía una frialdad peligrosa. No, por supuesto que no, pero necesitamos documentar el proceso para que pueda ser replicable. Imagínese cuántos niños podrían beneficiarse si logramos sistematizar lo que Elena ha logrado con Cayo. Elena, que había permanecido en silencio durante la primera parte de la conversación, finalmente intervino. Doctor Martínez, comprendo su perspectiva profesional, pero debo preguntarle algo. ¿Su interés es genuinamente científico o existe presión externa para validar o desacreditar nuestros resultados? El médico pareció incómodo ante la pregunta directa. Existe curiosidad profesional, desde luego. El caso de Cayo ha generado debate en la comunidad médica. Algunos colegas consideran que la recuperación ha sido demasiado rápida para ser completamente natural. ¿Y qué sugieren?, preguntó Eduardo con una tensión creciente. Algunas evaluaciones neurológicas, pruebas psicológicas estándar, tal vez algunas sesiones de observación controlada. No. La respuesta de Eduardo fue categórica. Mi hijo no será sometido a ningún tipo de experimento o evaluación invasiva. Eduardo. Elena puso una mano suave sobre su brazo. Tal vez podríamos considerar una alternativa. Se volvió hacia el doctor Martínez con la autoridad de quien había navegado el mundo académico durante décadas. Doctor, ¿estaría dispuesta a colaborar con un estudio retrospectivo sobre la metodología empleada, sin involucrar directamente a Cayo en evaluaciones adicionales? Podríamos documentar el proceso, las técnicas utilizadas, los principios teóricos, pero manteniendo al niño fuera del foco investigativo. Dr. Martínez consideró la propuesta. Era menos de lo que había esperado, pero más de lo que Eduardo parecía dispuesto a conceder. ¿Y Cayo? ¿Qué opina él sobre todo esto? Como si hubiera sido convocado por la pregunta, Cayo apareció en la puerta del salón. Eduardo había notado que el niño había desarrollado un sexto sentido para las conversaciones que lo concernían. ¿Puedo hablar?, preguntó en español, dirigiéndose a los adultos con una seriedad que contrastaba con sus 8 años. Por supuesto, tesoro, respondió Elena haciéndole espacio en el sofá junto a ella. Cayo se sentó y miró directamente al doctor Martínez. Doctor, yo sé que ustedes quieren ayudar a otros niños como yo, pero yo no quiero ser un experimento. No quiero que me estudien como si fuera un animal raro en el zoológico. La claridad de su posición sorprendió a todos los presentes. Pero, continuó el niño, si Elena quiere escribir sobre cómo me ayudó, y si eso puede ayudar a otros niños, entonces está bien, porque ella me conoce de verdad, no solo como un caso médico. Dr. Martínez asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras del niño. Creo que podemos trabajar con esa propuesta, concedió finalmente. Esa tarde, después de que el médico se marchara, Elena encontró a Eduardo en su despacho, contemplando las luces del atardecer sobre Barcelona. Eduardo, comenzó con cautela, hay algo más que surgió del evento de anoche, algo de lo que necesitamos hablar. Él se volvió percibiendo la seriedad en su voz. La Universitat de Barcelona me ha ofrecido regresar como profesora visitante. Podría desarrollar un programa de investigación sobre metodologías de sanación a través del lenguaje, basado en lo que hemos logrado con Cayo. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y pánico, orgullo por el reconocimiento que Elena merecía,
pánico ante la posibilidad de perderla. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó, intentando mantener su voz neutral. Quiero aceptar, respondió Elena con honestidad, pero solo si puedo hacerlo manteniendo mi compromiso con Cayo. Él sigue siendo mi prioridad. ¿Y cómo funcionaría eso? La universidad está dispuesta a ser flexible. Podría dar clases 2 días a la semana, desarrollar mi investigación desde aquí y mantener mi rutina con Cayo. Sería lo mejor de ambos mundos, volver a mi carrera académica sin abandonar lo que realmente importa. Eduardo caminó hacia la ventana, procesando las implicaciones de la propuesta. Elena, dijo finalmente, hay algo que yo también necesito decirte. Ella esperó, percibiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Estos meses contigo y con Cayo han sido reveladores para mí, no solo como padre, sino como hombre. Has devuelto la vida a esta casa de una manera que va más allá de la recuperación de Cayo. Se volvió para mirarla directamente. No quiero que te vayas, pero no solo por Cayo, por mí también. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Durante meses había sido consciente de la creciente conexión entre ellos, pero había evitado confrontar sus implicaciones. Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. No necesitas responder ahora. Solo necesito que sepas que sea cual sea tu decisión sobre la universidad, siempre tendrás un lugar aquí. No como empleada, no como tutora, sino como familia. La palabra flotó entre ellos, cargada de posibilidades y promesas no expresadas. Esa noche, Elena caminó por el jardín bajo las estrellas mediterráneas, reflexionando sobre las opciones que se abrían ante ella. Por primera vez en 2 años, el futuro no parecía una carga que soportar, sino una aventura que explorar. Cuando regresó a la casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. Era de Cayo, escrita en su cuidadosa caligrafía infantil. Elena, papá dice que tal vez vas a volver a ser profesora. Estoy feliz por ti, pero también un poco asustado. ¿Prometes que no te olvidarás de mí cuando seas famosa otra vez? Tu estudiante favorito, Cayo. P.D. He estado practicando japonés para sorprenderte. Arigatou, arigatou, gracias. Elena sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que había encontrado no solo su camino de regreso al mundo académico, sino también una nueva forma de familia que honraba tanto su pasado como su futuro. Al día siguiente, llamó a la Universitat de Barcelona para aceptar la oferta, pero con una condición que sorprendió al decano. Quería establecer un programa piloto de intervención lingüística que operara directamente con familias en sus hogares usando la mansión Vasconcelos como centro de investigación y entrenamiento. Quiero demostrar, explicó durante la llamada, que la sanación verdadera no ocurre en laboratorios o consultorios, sino en los espacios donde las personas viven sus vidas reales. La propuesta fue aceptada con entusiasmo, y Elena se dio cuenta de que había encontrado la manera perfecta de honrar tanto su vocación académica como su compromiso con la familia que había elegido. Los meses que siguieron trajeron consigo una rutina que parecía casi demasiado perfecta para ser real. Elena había comenzado sus clases en la Universitat de Barcelona, donde su regreso fue recibido como el retorno de una heroína académica. Sus conferencias sobre metodologías de sanación lingüística se llenaban hasta el punto de que tuvieron que trasladarlas al auditorio principal. Pero el verdadero laboratorio de su investigación seguía siendo la mansión Vasconcelos, donde Cayo continuaba floreciendo bajo su tutela. El niño había comenzado a aprender japonés y ruso, ampliando su repertorio a 11 idiomas, pero más importante aún, había desarrollado una confianza en sí mismo que irradiaba en cada aspecto de su vida. Eduardo observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud que a veces lo abrumaba. Su hijo no solo había recuperado su voz, había encontrado su lugar en el mundo con una seguridad que ningún niño de 8 años debería poseer, pero que en Cayo parecía completamente natural. Una tarde de junio, mientras trabajaban en el jardín, ahora convertido en un aula al aire libre, donde Elena recibía a otros niños con dificultades del lenguaje,
Eduardo se acercó con una expresión que Elena había aprendido a reconocer. Tenía noticias importantes. Elena, comenzó. Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Educación. Han escuchado sobre nuestro programa piloto y quieren convertirlo en un modelo nacional. Elena levantó la mirada de los ejercicios de pronunciación que estaba dirigiendo con 3 niños nuevos. María, de 5 años, que había desarrollado tartamudez después del divorcio de sus padres. Ahmed, de 7, un refugiado sirio que había perdido la capacidad de hablar en español después de un trauma. Y Lucas, de 9, que había desarrollado mutismo selectivo similar al de Cayo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, aunque, por su experiencia académica, intuía las implicaciones. Significa financiación gubernamental, reconocimiento oficial y la posibilidad de replicar lo que estamos haciendo aquí en otras ciudades de España. Cayo, que había estado ayudando, Ahmed, con ejercicios de vocabulario en árabe, se acercó con curiosidad. ¿Significa que nuestra casa se va a convertir en una escuela?, preguntó con la preocupación de un niño que había aprendido a valorar la estabilidad de su hogar. No exactamente, tesoro, respondió Elena, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. Significa que lo que hemos aprendido juntos podría ayudar a muchos más niños en toda España. ¿Pero yo seguiré siendo especial para ti? La pregunta de Cayo reveló la inseguridad que aún habitaba en los rincones de su confianza recién encontrada. Elena se arrodilló para estar a su altura, ignorando los otros niños que habían dejado sus ejercicios para escuchar la conversación. «Cayo», dijo con la solemnidad de quien está haciendo una promesa sagrada, «tú no fuiste mi primer estudiante, fuiste mi salvador, fuiste quien me enseñó que enseñar no es solo una profesión, sino una forma de amar. Nada de lo que hagamos con otros niños cambiará eso jamás». Eduardo sintió que algo se removía en su pecho mientras observaba esta escena. Durante meses había sido testigo del amor que se había desarrollado entre Elena y su hijo, pero, en ese momento, comprendió que era mucho más profundo de lo que había imaginado. Esa noche, después de que los niños del programa piloto regresaran a sus casas y Cayo se fuera a dormir, Elena y Eduardo se sentaron en el jardín bajo las estrellas, discutiendo las implicaciones de la oferta gubernamental. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. «Quiero aceptar», respondió Elena sin vacilar, «pero quiero hacerlo de manera que no comprometa lo que hemos construido aquí. Esta casa, esta familia, este equilibrio que hemos encontrado, es demasiado valioso para sacrificarlo por el éxito profesional. ¿Y si te dijera que no tienes que elegir?». Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Eduardo tomó una respiración profunda, preparándose para hacer la propuesta que había estado considerando durante semanas. «Tafas, ¿qué te parecería si formalizáramos nuestra asociación? No solo profesionalmente, sino personalmente». El corazón de Elena se detuvo por un momento. «Eduardo, Elena, durante estos meses he visto cómo has transformado no solo a Cayo, sino a toda esta familia. Has traído vida donde había muerte, esperanza donde había desesperación, amor donde había vacío, y he llegado a una conclusión inevitable». Se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Te amo, no solo por lo que has hecho por Cayo, sino por quien eres, por tu fortaleza, tu sabiduría, tu capacidad de sanar heridas que parecían incurables. Y espero que tal vez tú sientes algo similar por mí». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Durante meses había mantenido sus sentimientos bajo control, convenciéndose de que su lugar en la familia era puramente profesional. Pero la verdad era que se había enamorado no solo de Cayo, sino también del hombre que había tenido la sabiduría de permitir que ella sanara a su hijo y en el proceso se sanara a sí misma. «Eduardo», susurró, «yo también te amo, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que esto sea demasiado perfecto para durar. Miedo de que cuando la novedad pase, te des cuenta de que soy una mujer rota que nunca podrá reemplazar completamente a Mariana». Eduardo se acercó más, sus ojos brillando con lágrimas propias. «Elena,
Nunca he buscado que reemplaces a Mariana. He buscado que seas tú misma, y la mujer que eres, con tus heridas y tu sabiduría, con tu dolor y tu capacidad de amar, es exactamente quien necesitamos Cayo y yo. En ese momento, una pequeña voz interrumpió desde la puerta del jardín. ¿Significa esto que Elena va a ser mi nueva mamá? Ambos se volvieron para ver a Cayo parado en el umbral, vestido con su pijama de dinosaurios, con una expresión de esperanza y vulnerabilidad que partía el corazón. «Cayo», comenzó Eduardo, «¿qué estás haciendo despierto?» No podía dormir porque estaba pensando en lo que dijiste sobre que Elena es especial para nuestra familia, respondió el niño con honestidad. Y después escuché voces y vine a ver si todo estaba bien. Elena extendió sus brazos y Cayo corrió hacia ella sin vacilar. «Tesoro», dijo suavemente, «¿qué te parecería si papá, tú y yo nos convirtiéramos en una familia oficial?» «¿Una familia de verdad?», preguntó Cayo con los ojos brillando de emoción. «Una familia de verdad», confirmó Eduardo, uniéndose al abrazo. «¿Y Sofía y mamá Mariana también serían parte de nuestra familia, aunque estén en el cielo?», preguntó Cayo con la sabiduría de un niño que había aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Elena sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de felicidad. «Por supuesto, amor. Ellas siempre serán parte de nosotros. Nos ayudaron a encontrarnos». Esa noche, mientras acostaban a Cayo, que había insistido en dormir entre ellos para estar seguro de que esto no es un sueño, Elena y Eduardo supieron que habían encontrado algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente: una segunda oportunidad de ser felices. 6 meses después, la mansión Vasconcelos se había transformado en el epicentro de una revolución educativa que estaba cambiando la forma en que España abordaba los trastornos del lenguaje infantil. El programa piloto de Elena había demostrado resultados tan extraordinarios que el Ministerio de Educación había decidido documentar oficialmente el proceso para su implementación nacional. Sin embargo, el éxito público había traído consigo una presión inesperada. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid había llegado a Barcelona con el objetivo de realizar un estudio exhaustivo sobre la metodología de Elena, y su líder, Dr. Patricia Mendoza, tenía una agenda que iba más allá de la curiosidad académica. Dr. Santos, comenzó la investigadora durante una reunión formal en la mansión, hemos revisado cuidadosamente los resultados de su programa, y aunque son impresionantes, tenemos algunas preocupaciones sobre la reproducibilidad de sus métodos. Elena, ahora oficialmente prometida con Eduardo tras una propuesta romántica en el mismo jardín donde habían tenido su primera conversación honesta, sintió inmediatamente las implicaciones de la observación. «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó con la cautela de quien había navegado demasiados círculos académicos para no reconocer un ataque disfrazado. «Nuestro análisis sugiere que los resultados obtenidos pueden deberse más a factores ambientales específicos, el ambiente de lujo, la atención individualizada, la ausencia de presiones económicas, que a la metodología propiamente dicha». Eduardo, presente en la reunión como director de la Fundación Vasconcelos, sintió que su temperatura corporal se elevaba peligrosamente. «¿Está sugiriendo que nuestros resultados no son válidos porque hemos proporcionado un ambiente estable para estos niños?» «Estoy sugiriendo que la metodología podría no ser efectiva en entornos más realistas. Familias de clase trabajadora, recursos limitados, entornos urbanos densos». Elena mantuvo su compostura profesional, aunque por dentro sentía la familiar sensación de estar bajo ataque que había experimentado tantas veces en su carrera académica. «Doctor Mendoza, ¿ha revisado los casos de Ahmed y María? Ambos provienen de familias con recursos económicos limitados y ambos han mostrado progresos equivalentes a los de Cayo». «Sí, pero reciben el mismo nivel de atención individualizada que recibe el hijo del señor Vasconcelos. La pregunta es si su metodología funcionaría en un aula típica con 25 niños y un solo maestro». Fue en ese momento cuando Cayo apareció en la puerta de la biblioteca,
donde se estaba llevando a cabo la reunión. Durante los últimos meses había desarrollado el hábito de interrumpir conversaciones que sentía que lo concernían, y su intuición rara vez fallaba. «Disculpe», dijo en español dirigiéndose a la doctor Mendoza con la cortesía que Elena le había enseñado. «¿Está usted diciendo que Elena no es una buena maestra?» La investigadora se sintió momentáneamente descolocada por la pregunta, directa del niño. «No, querido, estoy diciendo que tal vez Elena es una maestra tan buena que solo puede funcionar en circunstancias muy especiales». Cayo procesó esta respuesta durante un momento, y luego hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta el centro de la habitación y se dirigió a los 5 investigadores presentes. «¿Puedo contarles una historia?», preguntó con la confianza de quien había aprendido el poder de las palabras. Sin esperar respuesta, comenzó. «Antes de que Elena llegara, yo no hablaba, no porque no pudiera, sino porque las palabras me dolían demasiado. Vinieron muchos doctores, muchos maestros, muchas personas muy inteligentes como ustedes». Su voz se mantuvo clara y firme mientras continuaba. «Todos tenían métodos, todos tenían técnicas, todos tenían títulos y certificados, pero ninguno me escuchó realmente». Se volvió hacia Elena, que lo observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. «Elena me escuchó antes de que yo pudiera hablar. No me escuchó con sus oídos, me escuchó con su corazón, y por eso funciona su método». Luego se dirigió de nuevo a los investigadores. «¿Quieren saber si el método de Elena funciona sin dinero? Ahmed vive en un apartamento de 2 habitaciones, con 5 personas. María vive con su abuela porque su mamá trabaja 2 empleos. Lucas vive en un barrio donde se escuchan sirenas todas las noches». La simplicidad de su argumento era devastadora. Todos ellos están aprendiendo a hablar otra vez. No porque tengan lujo, sino porque Elena les enseña el idioma del corazón primero, y después les enseña todos los otros idiomas. Doctor Mendoza se removió incómodamente en su silla. «Es una perspectiva interesante, pero...» «Doctora», interrumpió Cayo con una madurez que impresionó a todos los presentes. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Usted alguna vez ha perdido su voz?» La pregunta flotó en el aire como una bomba emocional. Doctor Mendoza parpadeó varias veces antes de responder. «No, literalmente no». «Entonces, tal vez ese es el problema», dijo Cayo con la sabiduría de un niño que había vivido en silencio. «Elena sabe cómo se siente estar sin voz, porque ella también la perdió. Por eso puede ayudarnos a encontrarla». Se volvió hacia el equipo de investigadores. «¿Quieren probar si su método funciona de verdad? No me estudien a mí, estudien a Elena. Aprendan por qué funciona su corazón, no solo sus técnicas». El silencio que siguió fue profundo y transformador. Elena se levantó de su silla y caminó hacia Cayo, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Doctor Mendoza», dijo con una voz que contenía toda la autoridad de su experiencia profesional y personal, «Cayo tiene razón. Mi metodología no se basa en técnicas que se puedan reproducir mecánicamente. Se basa en principios humanos que requieren que el educador entienda profundamente el dolor del silencio». Se dirigió a cada uno de los investigadores individualmente. «Si quieren estudiar mi trabajo, estudien por qué es necesario que quien enseña haya aprendido primero. Estudien por qué la sanación verdadera requiere vulnerabilidad mutua. Estudien por qué el amor es la metodología más poderosa de todas». Eduardo se levantó y se colocó junto a Elena y Cayo, formando una unidad familiar que irradiaba solidaridad. «Doctores», dijo con la voz firme de quien había tomado una decisión definitiva, «están invitados a observar nuestro programa, a documentar nuestros métodos y a aprender de nuestra experiencia. Pero no están invitados a cuestionar el fundamento emocional que hace posible todo lo demás». Doctor Mendoza miró a sus colegas, luego a la familia que tenía frente a ella, y por primera vez desde que había llegado a Barcelona, sonrió genuinamente. «Creo que acabamos de recibir la lección más importante de todas», admitió.
y viene de un niño de 8 años que entiende más sobre educación que todos nosotros combinados. Esa tarde, después de que los investigadores se marcharan con una perspectiva completamente nueva de lo que habían venido a estudiar, Elena, Eduardo y Cayo se sentaron en su jardín favorito, reflexionando sobre lo que había ocurrido. «Cayo», dijo Elena, «¿cómo supiste exactamente qué decir?» El niño sonrió con esa luminosidad especial que había recuperado junto con su voz. «Porque tú me enseñaste que las palabras más poderosas son las que vienen del corazón, y mi corazón sabía que tenía que defenderte, como tú me defendiste a mí». Eduardo abrazó a ambos, sabiendo que había sido testigo de algo extraordinario. El momento en que un niño que había perdido su voz se convertía en el defensor más elocuente de la mujer que se la había devuelto. Un año después, la mansión, Vasconcelos despertaba con los sonidos de una vida plena y abundante. Las voces de los niños llenaban los jardines, mezclándose en una sinfonía de idiomas que representaba la diversidad lingüística de Barcelona. Elena había oficializado su programa como el Centro de Sanación Lingüística Vasconcelos Santos, un nombre que honraba tanto la familia, que había hecho posible su renacimiento como su propia identidad profesional recuperada. La mañana de su boda, una ceremonia íntima en el jardín donde habían tenido su primera conversación honesta, Elena se despertó temprano para encontrar una carta deslizada bajo su puerta. La caligrafía era de Cayo, pero las palabras eran de una madurez que ya no la sorprendía. «Querida Elena, hoy te cases con papá, pero para mí ya eres mi mamá desde hace mucho tiempo. No la mamá que reemplaza a mi primera mamá, sino la mamá que me enseñó que el corazón puede tener espacio para amar a muchas personas de maneras diferentes. Gracias por enseñarme que el silencio no es algo que hay que romper, sino algo que hay que escuchar. Gracias por mostrarme que las palabras son puentes, no muros. Y gracias por elegir quedarte con nosotros cuando podrías haber elegido cualquier otra vida. Tu hijo del corazón, Cayo. P.D. He preparado una sorpresa para la ceremonia. Espero que te guste». Elena sonrió a través de las lágrimas mientras se vestía con el elegante vestido color champagne que había elegido. No era blanco. Había decidido que el blanco representaba primeros comienzos, y esto era algo diferente y más profundo, un nuevo capítulo construido sobre la sabiduría del dolor superado. La ceremonia se celebró en el jardín principal, decorado con las bugambillas que ahora florecían en explosiones de color magenta. Los invitados eran una mezcla ecléctica que representaba las diferentes etapas de sus vidas. Colegas académicos de Elena, socios empresariales de Eduardo y, por supuesto, los niños del programa, que habían insistido en formar parte de la celebración. Ahmed, que ahora hablaba español con fluidez además de su árabe nativo, había preparado un poema en ambos idiomas. María había superado completamente su tartamudez y cantaría una canción en catalán. Lucas había desarrollado tal confianza que había pedido ser el portador de los anillos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Cayo se acercó al altar improvisado, llevando consigo un pequeño micrófono portátil. «Antes de que papá y Elena se prometan amor eterno», anunció con la confianza de un pequeño maestro de ceremonias, «quiero leerles algo que escribí». Elena y Eduardo intercambiaron una mirada de curiosidad y ternura. «Hace 2 años», comenzó Cayo, su voz clara y firme, «yo era un niño sin voz, no porque no pudiera hablar, sino porque había olvidado para qué servían las palabras». Su mirada se posó sobre Elena. Entonces llegó una mujer que también había perdido su voz, pero por razones diferentes. Ella había perdido a las personas que más amaba, y el dolor le había robado las palabras. Luego miró a Eduardo. Y había un papá que amaba mucho a su hijo, pero no sabía cómo llegar hasta él a través del silencio. Cayo hizo una pausa, mirando a todos los invitados. «Hoy quiero contarles lo que aprendí sobre las familias. No siempre nacemos en la familia correcta. A veces tenemos que construir la familia que necesitamos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Mi primera mamá me enseñó a ver el mundo como un lugar lleno de colores,
Mi segunda mamá me enseñó que cada idioma es un color diferente para pintar ese mundo. Mi papá me enseñó que el amor es lo suficientemente grande para incluir a todas las personas que necesitamos. Se dirigió específicamente a Elena. Elena, tú no reemplazaste a mi mamá, Mariana. Tú me enseñaste que mi corazón era lo suficientemente grande para amar a ambas. Me enseñaste que Sofía y yo podemos ser hermanos, aunque ella esté en el cielo. Me enseñaste que las palabras son para conectar, no para esconder. Finalmente, miró a Eduardo. Papá, tú me enseñaste que los hombres también pueden llorar cuando están felices. Me enseñaste que una familia puede crecer sin olvidar a quienes ya no están con nosotros. Me enseñaste que el amor verdadero es el que hace espacio para más amor. Cayo tomó las manos de ambos. Así que hoy, cuando se prometan amor eterno, recuerden que ya somos una familia. Una familia que se construyó con palabras y silencios, con lágrimas y risas, con pérdidas y ganancias. Una familia que demuestra que a veces los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos. No había un ojo seco en el jardín cuando Cayo terminó su discurso. Elena se arrodilló para abrazarlo y Eduardo se unió al abrazo, creando un círculo de amor que parecía irradiar hacia todos los presentes. La ceremonia continuó con votos que Elena y Eduardo habían escrito juntos. Palabras que hablaban no solo de amor romántico, sino de compromiso familiar, de sanación mutua y de la promesa de usar sus dones individuales para crear algo más, grande que la suma de sus partes. Eduardo, dijo Elena cuando llegó su turno, prometo amarte no solo como esposa, sino como compañera en la aventura de criar a nuestro hijo extraordinario. Prometo que mi pasado no será una sombra sobre nuestro futuro, sino la sabiduría que nos ayude a construir una vida plena. Prometo usar mi voz para defender nuestro amor, nuestra familia y todos los niños que necesiten encontrar la suya. Elena, respondió Eduardo, prometo valorar no solo lo que has hecho por Cayo, sino lo que has hecho por mí. Me has enseñado que el amor verdadero no es el que reemplaza lo que perdimos, sino el que nos ayuda a honrar nuestro pasado mientras construimos nuestro futuro. Prometo ser el esposo y padre que merecen, y prometo nunca olvidar que los mejores milagros vienen disfrazados de encuentros ordinarios. Cuando se besaron, sellando su unión oficial, Cayo comenzó a aplaudir, seguido inmediatamente por todos los invitados. Pero el momento más emotivo llegó después, cuando todos los niños del programa se acercaron al altar y comenzaron a cantar Happy Birthday en diferentes idiomas, porque como explicó Ahmed, hoy nace una nueva familia y los nacimientos se celebran con canciones. La recepción se celebró en el mismo jardín, con mesas dispuestas bajo las estrellas mediterráneas. Elena había insistido en que fuera una celebración familiar, no una exhibición social, y el resultado fue una fiesta íntima donde los invitados de diferentes mundos se mezclaron naturalmente. Durante la cena, Dr. Mendoza, que había sido invitada y se había convertido en una defensora apasionada del programa de Elena, se acercó a la mesa de los novios. «Helena», dijo con una sonrisa sincera, «quería agradecerte por la lección de humildad que nos diste hace unos meses. Has cambiado no solo la forma en que veo la educación, sino la forma en que entiendo la sanación». «¿Y qué has aprendido?», preguntó Elena con curiosidad genuina. «Que la metodología más poderosa del mundo es inútil sin el corazón que la impulsa, que los mejores maestros son aquellos que han sido estudiantes del dolor, y que a veces un niño de 8 años puede enseñar más sobre educación que todos nuestros doctorados combinados». Más tarde, cuando la fiesta se calmó y los invitados comenzaron a despedirse, Elena, Eduardo y Cayo se quedaron solos en el jardín, contemplando las luces de Barcelona que brillaban a lo lejos. «¿Cómo se siente ser oficialmente una familia?», preguntó Eduardo abrazando a su nueva esposa. «Se siente como haber llegado a casa después de un viaje muy largo», respondió Elena, acariciando el cabello de Cayo, que se había quedado dormido en su regazo. «¿Y qué viene ahora?», preguntó Eduardo. Elena miró hacia el futuro con una claridad que no había tenido en años. «Ahora continuamos haciendo lo que hemos estado haciendo.
usar nuestras palabras para construir puentes, nuestro hogar para sanar heridas y nuestro amor para demostrar que las familias más hermosas son las que se eligen con el corazón. Eduardo la besó suavemente, mientras las estrellas mediterráneas brillaban sobre ellos como testigos de una promesa cumplida. Te amo, Elena Santos de Vasconcelos. Te amo, Eduardo. Y te amo, Cayo, susurró besando la frente del niño dormido. En ese momento, como si hubiera sentido su nombre, Cayo abrió los ojos y sonrió soñoliento. ¿Ya somos oficialmente una familia? Ya somos oficialmente una familia, confirmó Elena. Bueno, dijo Cayo con una sonrisa que iluminó todo el jardín. Entonces supongo que ya no necesito preocuparme por estar solo nunca más. Nunca más, prometieron Elena y Eduardo al unísono. Y mientras la noche mediterránea los envolvía con su manto de estrellas, los tres supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: una familia, construida no solo con sangre, sino con elección, comprensión, y la certeza de que el amor verdadero es aquel que sana heridas del pasado mientras construye esperanzas para el futuro. Elena había llegado a la mansión Vasconcelos como una mujer rota que cargaba un trapo de limpieza y un silencio pesado como el mundo. Ahora, un año después, era una esposa, una madre, una educadora reconocida y, sobre todo, una mujer que había aprendido que los finales más hermosos son aquellos que nacen de los comienzos más dolorosos. Cayo había perdido su voz en el mismo momento en que perdió a su madre. Ahora hablaba 11 idiomas, pero más importante aún, había aprendido que las palabras más poderosas son las que vienen del corazón. Eduardo había sido un padre desesperado que creía que el amor se compraba con los mejores tratamientos y los mejores especialistas. Ahora sabía que el amor verdadero se da gratuitamente, se recibe con humildad y se multiplica cuando se comparte. Juntos habían demostrado que Barcelona, esa ciudad cosmopolita donde se mezclan culturas, idiomas y sueños, era el escenario perfecto para una historia que probaba que los milagros más auténticos no llegan de los cielos, sino que se construyen día a día en los jardines de las casas, donde las personas eligen amarse unas a otras, a pesar de sus heridas, a través de sus diferencias y más allá de sus miedos. El silencio había aprendido a hablar, las palabras habían aprendido a sanar, y una familia había aprendido que el amor verdadero es aquel que transforma a todos los que toca, creando historias que merecen ser contadas en todos los idiomas del mundo. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.